Muy buenas noches, un saludo cordial a todos. A partir de este programa, mi persona les estará acompañando en la agenda del poder. Mi nombre es Gisela Baltasar y será un placer estar con ustedes. Bien, damos inicio a un nuevo episodio. Y el tema de hoy es de cómo los acuerdos políticos, las rupturas, las correlaciones de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional han influido en la gobernabilidad del gobierno, pero además han influido en la aprobación del paquete de reformas. Para eso estamos con nuestros invitados, que les vamos a dar la bienvenida al licenciado Cristian Angulo, analista político. Bienvenido, licenciado. Gisela, qué gusto saludarte. Nos sumamos precisamente a este marco de diálogo que tú has planteado, dispuestos a contribuir desde nuestra perspectiva. Gracias por la invitación. Asimismo, damos la bienvenida al licenciado Santiago Espinosa. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Gisela? Bueno, gracias. Saludos también a Cristian y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una oportunidad pertinente para conversar sobre lo que está pasando a nivel político en el país. Bien, comenzamos. Sabemos que Bolivia está atravesando una situación crítica económicamente y es muy delicada esa situación, pero queremos saber realmente cuál es el escenario que atraviesa la Asamblea Legislativa, ¿no? Políticamente estamos hablando. ¿Tiene o no tiene el control el gobierno? Comenzamos con usted, por favor, licenciado Cristian. Bolivia está atravesando un momento, si tuviéramos que buscar una palabra que creo que nos va a guiar, nos ayuda, está frente a una crisis, evidentemente, ¿no? Creo que eso es incuestionable, es innegable. Lo que podríamos contribuir es decir que es una crisis, pero no es una crisis económica nada más, porque he sentido que muchos hablan de esta urgencia económica, en consecuencia una crisis. Esto nos lleva a reducir un poco el análisis. Hay una crisis económica, sí, hay una crisis política, yo diría que también hay una crisis ética y moral, solamente para poner 3 elementos. Esta situación configura varios desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, aprobar leyes. El gobierno nos ha dicho que son 12 leyes, a lo cual se le ha denominado un paquete de 12 leyes. Una ya ha sido enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal como plantea Gisela, es decir, a un escenario de carácter institucional. Sin embargo, entiendo yo que, primero, hay que entender que no es una crisis solo económica. Segundo, la solución a esta crisis, que no es solo económica, no pasa solamente por el escenario institucional. Hoy pareciera que sí. Segundo elemento. Tercero, no pasa tampoco, en mi criterio, por una sola ley, ni siquiera por 12. Entonces, como tú ves, esto que yo te he planteado inicialmente, una crisis, digamos, multidimensional, no puede generar una expectativa tal que, la ley se va a aprobar y en consecuencia vamos a estar mejores en términos económicos, etc. Yo creo que es una expectativa muy grande en relación a la realidad. Pero además de eso hay otros elementos que hay que agregarle, que seguramente en un momento más haremos referencia, porque has planteado otro aspecto importante, ¿no? Gobernabilidad. Yo le agregaría un tercer elemento, que es gobernanza. Gobernabilidad en términos estrictamente institucionales, es decir, ¿qué puedo hacer yo como gobierno a partir de la legalidad para poder resolverle los problemas a la gente? Hoy mi gobernabilidad está reducida, mi capacidad de fuerza en términos de poder hacer las cosas está reducida por varias razones. Entre ellas, porque en términos formales, luego de haber estado varios años en un escenario de partido hegemónico, había prácticamente una aplanadora, un rodillo podríamos decir, hoy tienes una asamblea fragmentada. Yo creo que la incertidumbre se ha instalado porque nadie hoy pueda decirnos cuántos, por ejemplo, me voy a remitir a la Cámara de Diputados, cuántos diputados responden a Rodrigo Paz, cuántos al PDC, porque no es lo mismo, cuántos a Doria Medina. Hasta hace poco podríamos asumir que Doria Medina tenía un bloque, no lo tiene. Doria Medina se ha ido y muchos se han quedado en el gobierno. Lo propio pasa con Tuto. Entonces tienes al frente una asamblea atomizada, fragmentada, dividida, sin un sentido claro de prioridad, y el gobierno
nos ha dicho de alguna otra manera que la gran expectativa para salir de esta crisis está en una ley, o probablemente en 12, que les va a enviar a un escenario tal cual acabo de describir, fragmentado, sin agenda y con muchos conflictos. O sea, hay una gran lucha de poder que el gobierno no puede controlar. Sí, yo creo que el gobierno hasta hace poco no tiene una agenda, hoy dice que tiene, no la conocemos bien, pero no nos ha dicho cómo la va a gestionar. ¿Qué opinamos, licenciada Santiago? Ante esto tenemos la misma perspectiva. Sí, yo coincido con Cristian, creo que hay o sea, la Asamblea Legislativa esta en particular, que es objeto de muchas críticas y condenas, yo creo muy justificadas, ha tenido hasta ahora un papel muy marginal en esta gestión, y estamos ya a casi 10 meses de gestión. Se le critica mucho al gobierno, y está bien, con sobradas razones, de que tiene una gestión bastante deficiente y lenta, pero yo creo que en el caso de la Asamblea ha resultado peor. O sea, no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Nada, o sea, de hecho tenemos, por ejemplo, el presidente nato de la Asamblea, que es el vicepresidente Edman Lara, básicamente una figura, si no de adorno, por lo menos simbólica y inútil, no por que él lo haya querido necesariamente, sino porque las circunstancias políticas de su propio bloque de poder lo han querido así. O sea, está marginado. O sea, él, que debería ser el principal operador político en la Asamblea Legislativa del gobierno, del Ejecutivo, no lo es, porque está peleado con el presidente Rodrigo Paz. Entonces, no teniendo ese operador político, obviamente al gobierno se le complica la construcción legislativa. O sea, para empezar, hacer y gestionar leyes, ¿no? Que es una parte del trabajo, y la otra es también conformar bloques de poder, pues, ¿no? Tratar de avanzar en su proyecto, como decía Cristian, si es que hay un proyecto de verdad o es más que una retórica, haciendo pactos, haciendo política, porque así ha funcionado. Es cierto lo que dice también Cristian, en el sentido de que, claro, seguimos saliendo de un periodo en el que básicamente la gobernabilidad legislativa está garantizada por la mayoría abrumadora que tenía el MAS, ¿no? Y sus aliados. Entonces ahora tenemos básicamente un bloque de partidos muy disperso, ¿no? Que incluso está fragmentado por dentro, ¿no? O sea, el partido gobernante, el PDC, que en la práctica ya no existe, es una suma de voluntades, de intereses y de personas que tiran para su propio lado. Hay están los que sí siguen con Paz, hay otros que siguen a Lara, hay otros que tiran por su propio lado. Lo mismo en Unidad, o el bloque Unidad, digamos, de Samuel Doria Medina, que están igual fragmentados. Libre hemos tenido hace unos pocos días la separación de dos de sus figuras más conocidas, como Branko Marinkovic y Ernesto Suárez. Entonces, lo que hay también es una crisis de partidos, ¿no? Y esa crisis de partidos se expresa en la Asamblea y en la inoperancia de la Asamblea Legislativa para, por un lado, fiscalizar también el poder, que esa debería ser una de sus principales labores, y por otra, para viabilizar la gobernabilidad y la gobernanza, como decía Cristian, de un periodo que es crítico, que tiene demasiados retos y que no está pudiendo avanzar. Entonces yo creo que ahora mismo la Asamblea se ha convertido en una traba, es un obstáculo para gobernar, y eso no solo es un obstáculo para el gobierno de Rodrigo Paz, es un obstáculo para la propia sociedad boliviana. O sea, la Asamblea, y esto ya había algunos indicios en el anterior gobierno, se ha vuelto un escenario que traba las cosas, y en este caso no solo traba, sino que ni siquiera avanza ni viabiliza proyectos, porque aparentemente no hay proyectos, ¿no? Y es cierto también lo que dice Cristian, en el sentido de que este paquete de 12 leyes no va a venir a solucionar y resolver y garantizar el combustible y el aumento de las divisas en el mercado financiero. Eso no va a suceder, ¿no? Una enseñanza que nos debería haber dejado los últimos famosos 20 años de los que tanto se quejan los gobernantes de turno, es que no se puede solo gobernar desde la Asamblea Legislativa y desde la Casa Grande del Pueblo, hay que gobernar también con las organizaciones sociales, y este gobierno ya ha tenido un par de pruebas de fuego que lo ha arrinconado y que está a punto de tumbarlo, en el que básicamente se ha demostrado su incapacidad también para socializar y cogobernar, porque así funciona este país, nos guste o no, con las organizaciones sociales. Eso es un modelo que se ha institucionalizado durante los regímenes del MAS. Entonces, si el gobierno no entiende eso y está otra vez intentando hacer pasar un paquete de leyes que no están bien socializadas, como ya la ha pasado, por ejemplo, con la 1720, entonces va a fracasar nuevamente. O sea, no basta con garantizar incluso la votación necesaria para aprobar leyes, que incluso va a ser muy complejo para este gobierno, sino que también que tiene que asegurarse la
la legitimidad de las leyes, sobre todo en los sectores que están directamente involucrados, y no lo está haciendo. Ya se están quejando sectores de que, por ejemplo, con la ley de inversiones no ha sido lo suficientemente socializada como para que pueda ser aplicada sin que haya resistencia social, ¿no? Perfecto. Yo les quiero armar un escenario, bueno, no armar, en realidad esto está sucediendo en el gobierno. Hace unos días, ya mencionando nuevamente, el gobierno ha presentado ya una ley de inversiones, un proyecto. Pero al mismo tiempo ha presentado la diputada Natalia Tobías, de Alianza Libre, conjunto con Luis Laredo, de Alianza Unidad, el mismo proyecto, ¿no? ¿Qué viene a esto, digamos? Hay una lucha de poder ahí adentro. Son dos proyectos presentados. Puede haber pactos, puede haber rupturas. ¿Cómo lo ven este escenario, licenciado Cristian? A ver, cuando se hace referencia a una lucha de poderes o a confrontación o a conflicto, en mi lectura no es una anomalía. La política en esencia es eso. Lo contrario significaría pensar en una sociedad utópica donde todos necesitamos lo mismo, donde todos queremos lo mismo y donde todos estamos de acuerdo. En el pasado, cuando esto no existía, es decir, la naturaleza nos confrontaba, la forma de resolver nuestros conflictos era a través de la guerra. Yo, por decir algo, usaré un término entre comillas también, luego se inventó la política, por decir algo, es decir, entre distintos, entre diferentes, veámonos y pongámonos de acuerdo y dejémonos de matar, por decir algo, ¿no? Es decir, no veo ahí yo un problema en esencia, ¿no? Donde sí veo dificultades es que no tenemos primero una agenda clara, que debe discutirse, que probablemente muchos al inicio no estén de acuerdo, pero hay que construir consensos. No veo todavía, más allá de lo retórico, hasta hace poquito, insisto, no sabíamos qué plan teníamos. En la historia del país hemos tenido planes, malos, buenos, regulares, pero sí sabíamos a dónde íbamos. Con este gobierno era una incógnita. Hoy sabemos, es un plan Bolivia, dice el presidente. No tenemos los detalles. Bien, este plan Bolivia incluye varias cosas, entre ellas este paquete de leyes. Remitámonos a la que acaba de hacer referencia Gisela, que es la ley de inversiones. Yo voy a insistir, quiero remarcar y subrayar esto. Cualquiera fuera la ley, porque es cierto lo que apuntas, ¿ya? Son varias iniciativas. Y mira, no solo en torno a la ley ha generado diferentes perspectivas y reacciones. ¿A dónde voy? Hay quienes dicen, la ley es inconstitucional, ¿no? Porque claro, hay artículos de la Constitución, 1 o 2, concretamente para no exagerar y abrir demasiado esto. Sí, evidentemente habla y dice que, por ejemplo, en materia de hidrocarburos y recursos naturales, no hay espacio ni la posibilidad del arbitraje internacional. Eso está escrito en la Constitución Política del Estado. ¿Dónde necesita el país más inversiones? En materia de hidrocarburos y recursos naturales, porque nos guste o no, por ahora esa es la salida. No estoy queriendo decir que el extractivismo es el horizonte, personalmente pienso que no lo es. Pero bueno, por hoy, si tú ves las filas, es fruto precisamente de que no se han hecho las gestiones necesarias en su momento. Pero bueno, ese no es el tema de fondo. Donde quería llegar es precisamente a que esta discusión de que si son artículos más, artículos menos, o esta es la ley o esta es otra, trasciende inclusive porque, así como tú has planteado, yo he identificado por lo menos 4 corrientes. Una de ellas dice, necesitamos esto con urgencia y no es imprescindible hablar todavía de cambios en la Constitución, ni siquiera reformas parciales. Mucho nos ha hecho referencia a una constituyente. Es decir, la Constitución queda aparte. Otra línea que dice que esta ley no va a prosperar porque es inconstitucional. Hay otra que dice sí, pero necesitamos solamente una reforma parcial. Es decir, la construcción de consenso, de poder ponernos de acuerdo, valga la redundancia, a partir simplemente del escenario institucional, porque fíjate, Gisela, y Santiago lo planteaba muy bien, ¿no? Estamos hablando apenas de un escenario institucional. No se puede pretender gobernar solamente a partir de la legalidad en términos de institucionalidad. Está bien, Rodrigo Paz ha ganado la elección. ¿Quién cuestiona eso, Santiago? Nadie. Eso no está en cuestión. Él ganó. Con las reglas de la democracia, él obtuvo la
mayoría de los votos o fue la primera minoría, como se quiere entender. El problema es que muchos, y lo acabo de escuchar ayer, todavía legisladores que apoyan a Rodrigo Paz se están anclando en ese momento de las urnas y dicen: somos un gobierno absolutamente legal y nos han elegido por 5 años, no por 9 meses ni por 1 año, entonces nos tienen que dejar hacer las cosas. Ese es un error, porque uno tiene que entender que no está en cuestión su legalidad, pero no se gobierna solo con legalidad, se gobierna con legitimidad. Lo decía bien Santiago. Hay que tomar en cuenta, no solamente es qué voy a hacer, sino con quiénes lo voy a hacer, escuchando con quiénes voy a dialogar. Solamente voy a remitir mi construcción de consenso a la asamblea. Ese es un error. Eso es no leer bien la realidad en el país. Entonces, fíjate, has planteado un tema, yo no quiero parecer que no te estoy respondiendo concretamente, te estoy diciendo que así como se plantea una u otra vía, pueden ser 3 o 4, más allá de lo que ha establecido el diputado Laredo, por ejemplo. El tema es que no tenemos una sola visión, ahí no veo ningún problema. El tema es, pongámonos de acuerdo a partir de las iniciativas, de las propuestas, pero ¿cuál va a ser el escenario de construcción de ese acuerdo, de ese consenso? Y yo no veo claridad ahí. Es decir, que el oficialismo y la oposición pueden llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante la política? ¿Por qué estamos hablando aquí hoy con Santiago? Y seguramente mucha gente está siguiendo esto y tiene su propio criterio. Porque la política nos afecta. Mucha gente dice: no, a mí no me gusta la política, yo no me meto en política. Si tú no te metes en política, la política se mete contigo. Porque la política hoy te está definiendo muchas cosas. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. La vía que el gobierno nos está proponiendo a mí me deja muchas dudas, más dudas que certeza. Si no se llega a un acuerdo, yo creo que este tema se torna insostenible, porque los acuerdos tienen que llegar. La vía es equivocada, habrá que buscar otra vía. Licenciado Santiago, ¿estamos de acuerdo con esa situación? Sí, volviendo a un poco también a lo que decía Cris, evidentemente yo creo que hay que reconocer que con la asamblea y cualquier escenario político es un espacio de lucha de poder, ¿no? Y evidentemente que pretende de alguna manera sustituir formas más primitivas, digamos, de pugnas, ¿no? Digamos, hay esa vieja máxima que dice que en realidad la política es la guerra por otros medios, ¿no? Que más o menos sustituye la violencia por, qué sé yo, el diálogo, la negociación. Y eso es precisamente lo que no estamos viendo, ¿no? O sea, porque también nos cuesta reconocer cuál es, por ejemplo, en el momento actual, cuál es el oficialismo y cuál es la oposición, ¿no? O sea, nos cuesta, con el MAS eso estaba muy claro, porque el oficialismo... Esa es una buena pregunta, ¿no? Santiago. ¿Cuál es el oficialismo? ¿Quiénes son el oficialismo? Aparte de los ministros, digamos, y el presidente, donde sí se expresan las disidencias y las disputas de poder, es en la Asamblea Legislativa. Y ahí no sabemos exactamente quiénes son oficialistas y quiénes son opositores, ¿no? Porque además cambian también, porque además hay este reacomodo, porque básicamente el gobierno de Paz inició con una alianza con el bloque de Unidad de Samuel Doria Medina, que él se ha retirado, pero como decía bien Cristian, se retiró casi a título personal, se ha ido una parte con ellos y otra se ha quedado. Entonces, realmente habría que tomar lista y preguntar exactamente quiénes son los oficialistas y quiénes son, y además habría que ver hasta qué punto ese tipo de adhesiones son realmente legítimas o por lo menos genuinas, o son también oportunistas, y esto ha pasado desde anteriores gestiones. Se sabe que a veces los proyectos de ley se aprueban no tanto por convicción o por discusión política, sino también por otro tipo de prácticas o malas prácticas, que son el chantaje, la extorsión o las coimas, ¿no? Los rumores esos de que circulan maletines en la Asamblea Legislativa tienen nomás mucho de cierto, ¿no? O sea, no vamos a decir que sea todo verdad, pero hay también ahí negociaciones que no pasan por la agenda, digamos, estrictamente política ni del bien común, sino por intereses personales. Entonces yo habría que, por otro lado, hay que ver hasta qué punto este reajuste reciente que había en el gabinete de Rodrigo Paz, ¿no? Que además se ha reducido, porque además ha cambiado cabezas. De hecho, tiene ahora un nuevo operador político, que es Fernando Aramayo, porque Lupo se ha ido. Tiene alguna incidencia en la gestión política, ¿no? Yo he estado viendo en algunas reuniones con organizaciones sociales, ha tratado de mostrar que está haciendo algo de gestión política.
pero a nivel legislativo no veo mayores avances. De hecho, precisamente por la ausencia de la figura del vicepresidente, que en el caso, por ejemplo, de Evo Morales era García Linera, quien era un operador, o en el caso de Luis Arce era también Choquehuanca, ¿no? Funcionaban como operadores, nos guste o no, eran sus operadores en el legislativo, ¿no? A diferencia de eso no hay. Lara es una figura que está en otra parte, que vive, tiene su propio gobierno, seguramente al que nadie le hace caso, pero está ahí. Entonces no trabaja para el gobierno, o sea, gana un sueldo del Estado, pero no trabaja para este gobierno, porque bueno, así se han dado las circunstancias, ¿no? Y ni, sobre todo, el Rodrigo Paz no tiene la voluntad de resolver o intentar resolver esa crisis, digamos, esa ruptura, ese divorcio tan temprano que ha tenido con su vicepresidente. Entonces tiene ahí un viceministro, o tenía, que era el de coordinación legislativa, que era Wilson Santamaría, que igual está en una situación de limbo, porque tras los últimos ajustes del gabinete, su viceministerio se tiene que fusionar con otro, entonces no sabe si va a seguir, quién va a ser el operador legislativo. Entonces ese reacomodo, este reajuste también en la estructura del Poder Ejecutivo abre muchas incertidumbres y deja también otra vez en un territorio desconocido lo que vaya a pasar y hacer el gobierno en materia de coordinación legislativa. O sea, otra vez yo creo que este gobierno está apuntando a seguir gobernando a plan de decretos, porque yo no creo que su paquete de leyes llegue muy lejos, ¿no? Va a intentar seguir gobernando a plan de decretos como lo ha venido haciendo, pero va a tener que ir retrocediendo también como lo viene haciendo, incluso desde el decreto del gasolinazo, que ha tenido que abrogarlo y solo mantener la eliminación de la subvención. O sea, es un gobierno que está rehaciéndose sobre la marcha, que aunque puede decir que tenga un plan, en realidad hace lo que puede, y lo que puede realmente es poco, hay que decirlo. Es cierto que, como dice Cristian, es un gobierno legítimo, ha ganado las elecciones, por circunstancias igual mucho más complejas que su propia popularidad, digamos, ¿no? O sea, no les ha ganado porque era el mejor candidato o el que tenía mejor plan, ¿no? Sino porque había un hartazgo también con los gobiernos anteriores, pero bueno, las ha ganado. Pero cada vez también son mayores las voces que están apuntando, por ejemplo, al escenario del revocatorio, y eso no hay que perderlo de vista, porque ya en la crisis de los 50 o más días de bloqueo ya se hablaba de la posibilidad de sacarlo, y no era una posibilidad tan alejada en ese momento. Evidentemente las vías constitucionales eran limitadas, pero ahora que se está viendo que la situación no mejora, que pese a que los bloqueos ya son una cosa de hace un par de meses, el abastecimiento de combustibles no se ha normalizado, sino que casi que se ha agravado, que es, digamos, la evidencia más práctica de que no tiene control sobre el asunto. Las voces que otra vez advierten de la necesidad de buscar vías de renovación en el gobierno están otra vez sonando cada vez más fuerte, y eso es algo que va a empezar también a correr como una máquina de presión sobre el gobierno, que no está ofreciendo resultados hasta ahora. Licenciado Santiago, ¿cómo debe informarse a la población de estas decisiones políticas, tomando en cuenta que cada decisión impacta a la población? Yo creo, obviamente, lo que quisiéramos seguramente como ciudadanos, digamos, no solo como periodistas o como gente interesada en la política, es una política de transparencia, ¿no? Y eso no hay. Otra cosa que también ha desinstitucionalizado este gobierno, y no sé con qué ánimo, es el aparato de comunicación estatal. Antes teníamos un viceministerio, antes incluso un ministerio de comunicación. Se puede hacer todas las críticas del mundo a eso, pero por lo menos había una estructura institucional que te permitía saber cómo se comunicaba precisamente el accionar político y, digamos, el avance del proyecto del país que estaba en juego. Ahora no hay eso. Tenemos un vocero, pero que aparece solo en situaciones de crisis. Yo sinceramente no lo veo hace varios días al vocero, no sé si recientemente, pero que aparece muy de cuando en cuando en coyunturas de crisis, luego desaparece. No hay ya un viceministerio de comunicación, hay unas direcciones, hay una dispersión. De hecho, era un viceministerio que dependía de Lupo, una dirección que dependía del exministro Lupo, que ahora no sabemos en qué situación está porque hay un nuevo ministro ahí. Entonces lo que tenemos en cuanto a políticas de comunicación es bajísimo, ¿no? De hecho, también ha reducido la gestión del canal estatal, que debería ser otra vía, tampoco ha cambiado mucho. De hecho, creo que básicamente solo se ha achicado. Hay una agencia boliviana de información que también tiene una cobertura bastante limitada. No hay una línea, y con esto no quiero decir que hagan propaganda, ¿no? Sino que traten de comunicar
cuál es precisamente el proyecto y qué está avanzando. Yo me temo que Rodrigo Paz ha pensado que le alcanza a él con hacer videos de TikTok o videos de Facebook, que es lo que hace, porque así también ha ganado las elecciones, pero eso no alcanza para gobernar. Para ganar elecciones puede que le haya servido, pero para gobernar no. Y él sigue aferrado a esa estrategia. Yo hace rato veía cómo estaba firmando una nueva ley, que era esta nueva para financiar proyectos industriales en el sector del agro, y era un video de TikTok. En vez de hacer toda una campaña, qué sé yo, usar los medios, dar conferencias, explicar, o sea, hace un video de TikTok y cree que se resuelve así la cuestión, porque sigue una modalidad y una mentalidad de campaña, no de gestión, y eso es algo que no ha abandonado y que le está haciendo, obviamente, no daño a él sobre todo, sino a la población que está desinformada y que luego llega a escenarios de conflictividad sin saber muy bien qué estamos peleando, qué estamos discutiendo sobre una ley de la que desconocemos básicamente todo, ¿no? Perfecto. Volviendo un poquito más al tema de los pactos, acuerdos políticos, estas decisiones impactan, debilitan, fortalecen la democracia, licenciado Angulo. Si me permites, Gisela, solamente un par de referencias porque me pareció muy interesante lo que plantea Santiago, y espero no decepcionarte ni decepcionar a la gente, porque normalmente este tipo de espacios tendrían que generar algo de controversia, ¿no? No tendríamos que estar muy de acuerdo en todo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo busco algunos elementos para poder un poco marcar alguna distancia con algún criterio que emite Santiago, y la verdad es que por ahora no he conseguido, sino más bien, y voy a caer en la tentación de remarcar otros temas que me parecen que hay que tenerlos claros, ¿no? Tal vez yo voy a ir un poquito más allá. O sea, Rodrigo Paz no ganó la elección por el TikTok, no ganó por las redes sociales. Es un mito fundacional que le está haciendo mucho daño y que lo ha extendido a la gestión. Si se puede llamar así, la victoria de Rodrigo Paz, que yo creo que no fue tanto victoria, sino que se encontró con algo ahí que lo hizo presidente, tuvo varios factores, fue multifactorial. Uno de ellos sí fue el TikTok y las redes sociales, pero insuficiente para explicar su victoria. Ahora, si tú entiendes eso como algo absoluto y lo prolongas en tu gestión, ya te estás equivocando. Y la comunicación es un elemento fundamental para lograr hacer gestión. En ese sentido, no es un detalle menor. El gobierno está extraviado en comunicación, está intentando corregir algunas cosas. Esperemos que lo haga, porque la comunicación tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de consenso. No hay la posibilidad de que se gobierne o que se puedan aprobar este tipo de medidas reducidas por ahora a 12 leyes si tú no tienes el apoyo de la gente. Yo lo digo de manera permanente, la gente no apoya a cualquier gobierno, la gente apoya al gobierno en el que confía. ¿Y cómo construyes confianza si no le cuentas a la gente qué estás haciendo, pero sobre todo, para qué estás haciendo? Y eso es un proceso permanente, constante de comunicación, de construcción de confianza, y no tiene que ver en absoluto con un TikTok y esa tentación permanente de volverte viral por encima de algo sostenido, ¿no? Por otro lado, gobernar por decreto, cuando tú dices eso, Santiago, yo pienso en la soledad del gobierno, ¿no? No te queda más alternativa, porque ni siquiera tienes la posibilidad de construir algo ahí. Y no he indagado mucho, pero de repente tú tienes el dato, Santiago. Cuando mandaron la ley esta de inversiones, ¿la firmaron los ministros al final o solo fue directamente con...? ¿Tienes el dato? Yo igual creo que no, porque además hay un clima de caos, que es otro tema, ¿no? Que no hacen las cosas a decir, como cuando ha anunciado, por ejemplo, la eliminación de ministerios, ya han tardado 2 semanas en hacer un decreto para formalizar esa eliminación, ¿no? Esa es una señal, porque sí. Es decir, estoy en mi soledad porque no puedo construir algo en la asamblea, no puedo construir nada con la gente, ¿no? Con los movimientos sociales, la ciudadanía, y creo que ni siquiera con mi gabinete, ¿no? Entonces voy a tener que gobernar por decreto, probablemente haciendo las cosas a destiempo. Yo sobre eso diría lo siguiente, ¿no? En un mundo donde hoy el veloz se impone cada vez más al más fuerte, es decir, hoy es más importante ser veloz. Estamos frente a un gobierno lento. Mira, Gisela, y a la gente que nos sigue, imaginemos lo siguiente: démosle
el beneficio de la duda y veamos esto de la manera más positiva posible. Son 9 meses, un poco más. Una ley de 12, llamada estructural, es decir, importante, por decir algo, ¿no? En 9 meses, esto muestra un gobierno lento. Si vamos a este ritmo, no le alcanza los 5 años para lograr lo que nos está diciendo que va a lograr. Mucha retórica, ¿no? Entonces, es un gobierno lento que no tiene ni siquiera una agenda definida, nos dice que existe, ¿no? Yo diría que esto que ya se apuntaba bien, ¿no? La prolongación de acciones más típicas de campaña puestas en el gobierno ya constituye un error de fondo. No puedes hacer campaña cuando estás en gestión. Tu lenguaje, que creo que lo ha modulado un poco, en realidad voy a corregir, no creo, sí lo ha modulado un poco, ya no vas a escuchar mucho Bolivia, afortunadamente, sí, ¿no? Lo moduló, era un error. Está bien para campaña, y yo lo he dicho, yo reconozco la capacidad de oratoria, el carisma, pero es que eso no te alcanza. Ese es el gran problema, que muchos lo reproducen inclusive a nivel departamental y municipal. Creen que se puede hacer gestión simplemente con un carisma absolutamente de la oratoria y la propaganda. No. Eso es insostenible. La gente lo que quiere es resultados. Y no estamos entendiendo ese tema. Ahora bien, lo que tú me decías, la posibilidad de construir, creo que ya lo hemos remarcado bien. El panorama es bien complicado. No hay una correlación de fuerzas favorable. Hoy se está hablando de que el gobierno habría tomado, y digo habría intencionalmente, porque la verdad es que no sabemos, sería especular, ¿no?, de perforar algunas bancadas, de quebrarlas, de cooptar de alguna manera. Eso se ha hecho siempre, ha habido un poco de eso. Pero también en el pasado ha habido más disciplina, más bloque. Uno sabía, ¿no?, quién definitivamente no necesitaba ir a la sesión para saber quién iba a votar a favor o en contra. Hoy, de 36 diputados, 130 diputados, 36 senadores, a mí me cuesta decirte quiénes son, quiénes y qué van a apoyar, ¿no? Entonces, ¿dijiste caos, Santiago? Caos, sí. Caos. Yo me voy a adherir a esa palabra. O sea, es un caos tan confuso, tan nublado. Intentaremos buscar algo esperanzador y positivo para decir de este gobierno, que yo admito, en los primeros meses le daba mucho crédito, mucha expectativa, porque creo que todos queríamos algo distinto, ¿no? Pero no hay nada más contundente que la realidad, y hoy la realidad nos está marcando otra cosa. Usted mencionaba que realmente es importante y necesario que la aprobación de estas reformas, paquete de reformas. ¿Cuáles cree usted que son las más importantes, las que Bolivia necesita ahora? A ver, sí, las leyes tienen que hacerse, ¿no? Porque es la construcción misma del Estado, ¿no? Es decir, el Estado se compone a partir de un territorio, de una población y de un gobierno. Eso es lo que se dice, digamos, en términos muy generales. Y el gobierno no se puede mover arbitrariamente. Tenemos que generar certezas, entre otras cosas, y la normativa, el marco normativo, nos genera ese tipo de certeza. Pero voy a insistir, la ley no lo resuelve. Mucha gente asocia eso. No hago una ley y se resuelve el problema. Eso es mentira. ¿Que es parte de la realidad? Sí lo es. Sí lo es decir, parte de la solución, quise decir. Sí, pero la tarea es inconclusa si tú piensas que lo vas a resolver. Mira, me voy a limitar al tema de inversiones. La ley de inversiones. Vamos a suponer que la ley de inversiones se aprueba en 15 días. ¿Qué cambia en el país? ¿Qué va a cambiar? Muy pocas cosas, porque además, sigo sin embargo todavía haciendo el análisis en un tema bien concretito. ¿La ley de inversiones te ha generado seguridad jurídica? Yo creo que no. Se supone que es el objetivo. Se supone, pero si tú revisas, no te va a generar. ¿Por qué, Gisela? Y aquí Santiago tendría muchas cosas por qué decirlo seguramente. Seguridad jurídica con una justicia que no funciona, con jueces, con instituciones que no funcionan, y una ley te va a reparar eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque estamos pensando no solamente de inversiones nacionales, que me parece que es importante, porque hay que pensar en que vengan inversiones, pero sobre todo que no se vayan, ¿no? Hay mucha gente que se está yendo también, ¿no? Bien, quiero darte las condiciones para que te quedes y otros vengan.
La mayor cantidad, y este es un dato, ¿no? En Bolivia, históricamente, hay una diferencia en relación a la inversión directa extranjera, con relación, por ejemplo, a países como Chile, como Argentina, Brasil, Perú. Normalmente en Bolivia, históricamente, se ha centrado esta inversión extranjera directa en rubros de extracción de recursos naturales, lo cual te genera menos cantidad de mano de obra, entre otras cosas. Pero además es un rubro que te exige el arbitraje internacional, si es que surgen controversias. La Constitución es absolutamente clara, te cierra esa posibilidad. Tú como empresario, les hago la pregunta a los dos. Imagínense que tienen millones y millones de dólares. ¿Invertirían en Bolivia mañana? No, pues sí, el arbitraje es... Y de aquí a 15 días, cuando se apruebe la ley, ¿invertiría Santiago? A ver, ponte en ese ejercicio. No, obviamente, ¿no? No sé si estás todavía... No. Te interrumpo. Quería un par de cosas que decías que me parece interesante. Una es esta de decir que yo creo que hay que siempre tener claro eso, que cuando nosotros venimos a compartir ideas o diagnósticos, qué sé yo, críticas también, no lo hacemos en el afán de destruir y desearle el mal al gobierno, ni mucho menos, sino porque en realidad todos queremos que nos vaya bien, ¿no? O sea, si queremos que a este gobierno le vaya bien es porque queremos que nos vaya bien como país, ¿no? Entonces no es que estamos aquí en plan de opositores, ni mucho menos, nos preocupa lo que está pasando, no es que estamos celebrando la crisis, ni mucho menos. Y evidentemente, como dices, la ley está, en el caso de la ley de inversiones, que ya además tiene muchas observaciones, plantea estos dilemas y estas controversias con la constitución política que no se van a resolver sin necesariamente revisar la constitución. ¿Hasta qué punto? Porque eso es otro proceso muy largo. O sea, una constituyente no va a poder ser en este gobierno, ¿no? Si el MAS pudo hacer la constituyente es porque realmente tenía un proyecto de largo plazo y tenía, digamos, la espalda política para hacerlo, ¿no? Este gobierno no. Algo que muchos analistas han planteado y que parece que no tuviera en cuenta este gobierno es que este proyecto, digamos, debería ser planteado y reconocido como una etapa de transición, ¿no? Y no como un proyecto de reforma, necesariamente, que pareciera que lo está intentando y no lo va a lograr, como dice Cristian, no lo va a lograr. O sea, una ley de 12 no está pudiendo viabilizar, imposible, ¿no? Porque no tiene la espalda política, ¿no? Ni la legitimidad también social para hacerlo. Pero bien, está intentado porque de hecho el acuerdo para un crédito y un préstamo del FMI apunta a eso. Yo entiendo que, por ejemplo, este paquete de leyes obedece también a la letra chica, si se quiere, que desconocemos de estos acuerdos de crédito, que bueno, entendemos que son como imprescindibles, por lo menos para este gobierno, para generar dinero, ¿no? Pues es lo que nos falta. La principal razón por la que no hay combustibles, lo han dicho ya los expertos, por más de que el gobierno diga otra cosa, es que no hay divisas, no hay dinero para comprar, o no se está destinando suficiente dinero para importar combustibles. Entonces, para eso se necesita el ingreso de divisas, y los créditos internacionales son una solución. Pero claro, un crédito como el del FMI te impone condiciones como las que está queriendo de alguna manera viabilizar este gobierno en este paquete de leyes. Entiendo también que, además de esta ley de inversiones, que no va a resolver nada y seguramente se va a trabar más pronto que tarde, también una nueva ley de hidrocarburos, que se ha anunciado una nueva ley de minería, porque otra vez sí, o sea, el extractivismo sigue siendo, digamos, el principal polo de generación, o el posible polo de generación de dinero para este país, que lamentablemente no podía avanzar mucho más allá en la producción de productos con valor agregado, y seguimos aferrados un poco a la materia prima. Y otra vez yo creo que ahí va a correr nuevamente con trabas, incluso más críticas. Yo creo que tiene que reconocer este gobierno que es un gobierno realmente de transición, que no va a poder hacer mayores reformas. Yo creo que ese baño de honestidad y de humildad le vendría bien. Obviamente no sé si será posible, porque creo que ya ha asumido algunos compromisos bastante serios con organismos internacionales, pero en ese afán de ser más ambicioso de lo que le da para llegar a concluir hasta en este caso 2030, ¿no? Sí, 2030, ¿no? Que veremos si lo alcanza. Necesita realmente replantearse sus objetivos y tal vez actuar con más modestia, porque no tiene el físico, no tiene el capital, ni siquiera político, ni técnico también, creo, para poder llegar mucho más lejos, que encaminar
quizá un gobierno o una gestión mucho más sólida y ojalá un proyecto de país mucho más claro. Sí, lo que pasa es que me quedé pensando yo, ¿no? Y creo animarme a dar la respuesta, es decir, ¿cuál es la agenda que hoy está priorizando el gobierno? ¿Es la agenda de la gente? ¿O es la agenda, aunque el ministro lo ha negado de forma tan entusiasta y sistemática, de organismos como el FMI, por ejemplo? Claramente es una agenda que no es la agenda de la gente, ¿no? Puede ser necesaria, puede ser el único camino, probablemente lo sea, ¿no? Probablemente lo sea, porque claro, cuesta encontrar también otra vía, porque son cosas urgentes, ¿no? Y parecería que es la única vía. Sin embargo, es totalmente insuficiente, insisto, en este tema. Y el gobierno tendrá nomás que encarar algo nuevo que hasta aquí no lo ha hecho, porque yo dudo mucho. Hace rato Santiago decía, ojo con el revocatorio. Claro, el revocatorio tiene muchos candados, no ha sido pensado para eso. Es realmente, por decir algo de manera muy simple, de manera muy sencilla. Es difícil cumplir los requisitos para que se vaya a un revocatorio, pero finalmente es algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no es por la vía del revocatorio, y no estoy queriendo insinuar nada, pero simplemente estoy queriendo hacer una lectura a la realidad. Este país históricamente resuelve sus problemas, y no me parece que sea la vía más adecuada, pero sí resuelve sus problemas, ¿no? O por lo menos siente que lo haría a partir de cambio de actores. No funciona, no lo puedes hacer, no nos escuchas, no lo estás haciendo, que venga otro. Entonces pensar que este gobierno va a estar hasta el 2030, quisiéramos todos eso. Yo me adhiero, queremos que le vaya bien a este gobierno. Todos estamos sintiendo los problemas que se generan a partir de la política que se mete con nosotros y nos genera problemas. Pero hoy se genera y se instala esa pregunta. Si el gobierno concluye su gestión, que esperemos que sí lo haga, es porque ha empezado a resolver por lo menos los problemas. Ahora es un gobierno de transición. Probablemente aquí, Santiago, yo diría que ha dejado de ser un gobierno de transición. Y lo vengo sosteniendo hace 2 o 3 semanas, con matices, por supuesto, que han surgido, los valoro mucho, de gente que coincide y a veces no, pero yo por ahora lo vengo sosteniendo y siento que si la idea era darle solución a una crisis que sí existía, sí, es cierto, y no es una crisis que viene de hace 9 meses atrás o 10, es una crisis que tiene una data un poco más atrás, evidentemente. Se le instala, se le hereda, si se quiere, se le deja una crisis. Y Rodrigo Paz, en su lenguaje muy retórico, decía, entre otras cosas, y esto hay que apuntarlo, por lo menos yo soy bastante incisivo en esto, no le puedes mentir a la gente, digo yo. Nos ha dicho Rodrigo Paz que al día siguiente íbamos a ver que desaparecían las filas. ¿Se acuerdan esa imagen donde Rodrigo Paz afanosamente aparecía con sus ministros y las cisternas y decía, era el mismo día de la posesión, así se gobierna? Bueno, qué incómodo debe ser ver eso ahora, ¿no? Para él, ¿no? Para todos. Pero ahora, si uno busca, por ejemplo, en el archivo, que es tan fácil, ¿no? Y esa es la maravilla de la comunicación ahora, revisen el discurso de Rodrigo Paz. Y le decía, ¿no? Y le hablaba a los candidatos y le decía, tú Quiroga, tú Samuel y demás, no le mientas a la gente, yo lo voy a resolver así, no necesitamos ir al FMI, nosotros tenemos la solución. Pero qué convincente, ¿no? Y luego va pasando el tiempo y resulta que haces exactamente lo que dijiste que no ibas a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro elemento que aquí le va a dificultar mucho al gobierno de Rodrigo Paz para que siga adelante. No es coherente. No es coherente. Y al inicio yo decía, es una crisis económica, sí, porque es lo que más se siente, pero también es una crisis política. Y también es una crisis ético-moral. Sino, ¿qué es? Lo reciente, ¿no? ¿De qué está hablando más la gente estos días? Mirando al gobierno. De un Audi. Del ministro Audi. Del ministro Audi, ¿no? Entonces, tienes que ser coherente, ¿no? Y a mí de verdad me extraña muchísimo la salida que pretende el ministro, ¿no? Que de forma muy relajada y demás. ¿Qué problema en el que se metió, ¿no? Porque no es el monto siquiera. ¿Sabes a qué me evocó eso? ¿Dónde me llevó Santiago? ¿Te acuerdas de Jaime Paz?
Claro, el papá de cierto presidente. ¿Qué decía Jaime Paz en la década del 90? Errores, no delitos. Son errores, no delitos. Claro. A veces los errores se pagan más que los delitos en política, ¿no? Y ese es un punto clave. Por eso no lo resuelves todo solo por legalidad. O sea, esa defensa, ultranza de legalidad. Esto es con la gente. Hay políticos que hasta ahora no han entendido eso y a mí de verdad me extraña porque es un error de inicio a fin. No lo resuelves solamente con legalidad. Ojo, no estoy queriendo decir que es menos la legalidad. Por favor, es absolutamente esencial cumplir la ley y la norma. Pero no lo resuelves, no te alcanza. Tienes que construir las cosas de otra manera también. Según su perspectiva, licenciado Cristian, ¿qué cree que haya pasado para que hayan estas promesas de parte del Estado? A ver, yo creo que es una conjunción de varios factores, porque hay dos etapas para llegar al poder, ¿no? Una es lo que se llama la fase agonal del poder, es decir, la construcción, ¿no?, de tu proyecto político para poder alcanzar una posición en términos formales y empezar a gobernar. Yo siento que Rodrigo Paz, como proyecto, no tenía necesariamente previsto llegar a la presidencia. Y mira lo que te voy a decir. En estrategia política es válida. O sea, tú a veces vas a un escenario electoral no a ganar, simplemente, por ejemplo, entre otras opciones, a lograr visibilidad porque te estás preparando para otro escenario. Claro. Estoy hablando ya de una estrategia interna que me parece válida, ¿no? Es decir, no tengo ninguna opción de ganar, pero lo que voy a hacer es generarme un escenario para que me conozcan y conozcan mi discurso, ¿no? Y luego me preparo para otro escenario. Ha pasado muchas veces. ¿Quieren que les dé ejemplos? A Luis Fernando Camacho le pasó. Fue candidato a la presidencia, inmediatamente después ganó la gobernación de Santa Cruz. Le acaba de pasar a JP. Candidato a la vicepresidencia, se crea el escenario, ahora gobernador de Santa Cruz. Como estrategia es válida, y les he dado dos ejemplos de varios que existen. Yo creo que Rodrigo Paz tenía otra estrategia, pero no pensaba llegar ¿no? Porque llega con muchos problemas y se encuentra con el poder y no está pudiendo recomponer. Si tú tuvieras, Gisela, dos invitados aquí, los dos diputados o dos senadores del PDC, es probable que estén hablando otro lenguaje, ¿no? Y tuvieras una bancada oficialista y una opositora, pero son del mismo partido, ¿no? Y te lo digo porque yo lo acabo de ver. A eso se suma, por ejemplo, que tanto Rodrigo Paz y los otros están pues frente, y los otros candidatos en su momento, están frente a un sistema de partidos que no funciona. Y yo lo estoy meditando esto y digo, a ver, mucha gente le pone tres cruces, como se dice coloquialmente, a los partidos y a la política. Yo creo que no debería ser así, porque mire, lo que estamos viendo hoy es lo que se denominan los taxipartidos, ¿no? Tuto fue o intentó ir a la elección, no esta, sino la previa, creo que con el PDC también, sí, ¿no? Y al final declinó. Es decir, hay una movilidad excesiva y hoy es cierto, la gente sigue más a las personas, no tanto a los partidos, pero mira la factura que nos está pasando respecto a esto de que no hemos podido consolidar siquiera un sistema de partidos sólido, ¿no? Entonces, Rodrigo Paz llega creo que por casualidad, ¿no? Pero dicho de manera más seria, yo tendría que decir, es fruto de un proceso de acumulación de varios factores, y justo llega una alternativa, ¿no?, que no era ni la una ni la otra, porque polarizaron en exceso, y uno busca una alternativa, ¿no? Una alternativa que finalmente encuentra en Rodrigo Paz un discurso más moderado, con mucha demagogia de por medio, hoy ya lo sabemos, y por eso yo insistiría que él en su construcción de poder cometió muchos errores, discursivamente cargó mucho este discurso que hoy se le va a recordar, ¿no? Es más, yo diría que se debería recordarle más, se le recuerda poco, ¿no? Y que hoy, claro, ese es un pasivo, ¿no? Y por eso se le está dificultando tanto, entendiendo que es muy importante no solamente remitirse a lo estrictamente legal, que es importante, sino también remitirse a la legitimidad, a la construcción de consensos, de acuerdos, que no te alcanza
que no lo puedes evitar, que es importante lo institucional, pero tienes que ver la calle también. Y ahí hoy yo encuentro que no hay sintonía. Y lo peor, yo siento que la señal es: no necesitamos, lo vamos a resolver aquí. Hace rato hacíamos referencia al tema del vocero. Yo tampoco encuentro un rol claro del vocero, ¿no? Porque no sé si es vocero al final de Rodrigo Paz, del gobierno, o de momentos que nos interesa y otros no. Bueno, hay muchas dificultades y como te decía Gisela, quisiéramos ser más optimistas, quisiéramos plantear algo. Claro. Pero bueno, de repente en los próximos pocos minutos que nos queda surge algo, ¿no? Vamos a esforzarnos. Veremos. A ver, como última pregunta, porque ya estamos finalizando el programa, ¿qué escenario político cree en los siguientes meses, licenciado? Sí, yo creo que se nos ha sido nuevamente un escenario de conflictividad, ¿no? De hecho, muchos no lo recuerdan, pero ahora mismo seguimos bajo estado de excepción. Eso se tiene que levantar. No creo que se prolongue, no tiene mucho sentido, pero también la posibilidad de que se reactiven los conflictos a partir de la conclusión del estado de excepción puede que genere eso, ¿no? O sea, que el gobierno intente nuevamente amenazar con usar la fuerza, que al final no lo ha llegado a hacer del todo, la ha temblado la mano. Yo entiendo, no estoy criticando por si acaso, no es una decisión fácil, pero yo creo que se nos viene a partir de octubre, sobre todo cuando se empieza a cumplir el primer año del gobierno, se va a ver un nuevo escenario de conflictividad, porque yo no veo, y eso evidentemente la crisis política, pero la que más apremia obviamente a la gente es la crisis económica, la de los combustibles, y eso es algo que no parece que vaya a resolverse en el corto plazo, y eso sí se necesita que se resuelva en corto plazo, sobre todo porque, como decía Cristian, es una promesa que hizo el presidente, y que el primer día de su posesión fue a recibir ahí los tanques, al final al parecer eran cisternas de gasolina que pronto iba a arruinar muchos automóviles, digamos, que eso es lo peor, ¿no? Entonces yo no veo, digamos, que haya soluciones a estos problemas que ya generan un malestar y que, digamos, en el contexto de mayo y junio, cuando hubo el bloqueo, podías todavía sostener de alguna manera y generar ciertos anticuerpos ante los sectores movilizados, pero en un contexto en el que la situación no se está resolviendo y más bien se está profundizando, hablo de la cuestión económica, digamos el aval o el sostén social que de alguna manera ha estado manteniendo vivo todavía este gobierno, yo creo que se va a debilitar. Va a haber de hecho los sectores que de alguna manera han estado incluso cogobernando con esta gestión, que son la agroindustria de Santa Cruz, representada por la CAO y la CAINCO, ya le está empezando también a quitar el apoyo. Yo he visto pronunciamientos recientes de los que dicen que de una vez resuelva el tema de los combustibles y ya deje de quejarse solo de los 20 años, o sea, así prácticamente de esas palabras. Entonces, esa pérdida, digamos, de respaldo de los sectores con los que está de alguna manera o está intentando cogobernar, yo creo que le va a debilitar y lo va a abismar nomás a una coyuntura de crisis que otra vez, o sea, no es que querramos llegar al revocatorio, no es que querramos que se concluya su gobierno, se interrumpa su gobierno antes de que cumpla el mandato constitucional, pero es una posibilidad sabiendo cómo funciona la política en Bolivia, cuando los mecanismos institucionales se revelan insuficientes para asegurar una renovación del poder que sea más o menos compatible con las expectativas de la población. Entonces la vía social, la vía de las calles se reactiva, y eso es algo que puede volver cualquier momento, no sabemos está inmediatamente, pero además hay como coyunturas que de alguna manera pueden acelerar ese proceso, como la eventual quita de lo último que queda de subvención a los combustibles, que es un escenario muy próximo. De hecho, el gobierno dijo que hasta enero se mantienen los precios de los combustibles, porque los precios actuales no son los reales del mercado, porque con la crisis por la guerra en Oriente Medio otra vez se han disparado, y de hecho a la gasolina no se le quitó del todo la subvención, deberían volver a subir. Y una nueva subida, o sea, que es una subida de precio, que es una nueva eliminación de la subvención, yo creo que ya no la soporta este gobierno. Sí, es imposible. Yo creo que, y es algo que le va a exigir el FMI. Así es. Complicado el tema. Como bien dicen, ¿no? Es que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y todavía yo creo que tenemos derecho a preguntarnos a dónde vamos exactamente, ¿no? Y no hay una respuesta seria, no hay una respuesta, más allá de lo retórico, no hay una respuesta seria.
lo que viene en adelante está marcado por la peor situación posible que tiene que encarar una sociedad, un gobierno. Incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Es una pregunta imposible de responder, ¿no? Y es lamentablemente la peor situación posible. Mucha gente, por ejemplo, califica y dice es lo peor, o descalifica los movimientos sociales que salen a las calles porque defienden la democracia. Es que no estamos entendiendo la democracia. La democracia no se reduce a ir a votar. La democracia es muchísimo más que eso. Tampoco quiero ser dogmático, pero simplemente hay que revisar un elemento de varios. La Constitución Política del Estado te dice que tenemos una democracia representativa, comunitaria, etc. Es decir, hay diferentes tipos de democracia. Así como hay diferentes tipos de violencia también, claro. No estoy justificando la violencia porque nadie lo haría, pues, o sea, no hay ningún escenario. A lo que yo estoy yendo es que muchas veces reducimos la realidad, ¿no?, desde nuestra perspectiva y no pensamos en el otro, no somos empáticos. Creo que afortunadamente nosotros, ¿no?, pese a estar y ser parte de la crisis, no tenemos todavía la gran necesidad de salir a las calles, de protestar y marchar y pedirle a este gobierno, por ejemplo, que no vuelva a subir la gasolina porque es insostenible. Lo tiene que hacer, como bien apuntaba Santiago. Otra vez tiene que subir la gasolina en enero. Pero hay gente que sí lo tiene que hacer porque es un tema casi de, y no quiero estar exagerando, de sobrevivencia, porque no tiene. Ahora díganme, ¿violencia es que una persona o un grupo de personas salga a las calles a protestar? Y violencia no es que no tengas las condiciones para mantener a tu familia y darle de comer. Es otro tipo de violencia, es una violencia estructural. Entonces hay que saber ver también este tema. Y de verdad que yo quisiera que esto que hemos descrito hoy, y tuvimos la oportunidad, no lo logramos, queríamos hablar algo bueno del gobierno, por lo menos para tratar de ser equilibrados, pero de verdad se revierta. Yo lo digo de manera muy honesta. Exactamente. Sí. Muy interesante el tema de que realmente falta mucho por hablar sobre este tema, ¿no? Sin embargo, ya debemos finalizar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, será hasta otro programa para poder invitarles. Debemos finalizar. Muchas gracias por estar con nosotros en la Agenda del Poder. Hasta el siguiente programa. Permiso.